Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Aria, acompañado hoy de nuestro hermano pastor Leonel Fría, él presentándose a la audiencia en esta hora. Amén, Víctor. Qué gran bendición poder compartir con ustedes en esta tarde. Esperamos tener un buen tiempo y le invitamos para que se quede con nosotros. Amén. Pues vamos a estar dando inicio a nuestro programa en el día de hoy leyendo la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12, y sus palabras son leídas en el nombre de Jesús. Y dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aleluya. La palabra registra que los 4 elementos se van a fundir en la venida del Señor, la terminación de esta tierra, ¿verdad, pastor? Es así, es así. Vamos a estar orando, pastor, para dar inicio a nuestro programa en el día de hoy, presentándonos al Señor para que Él sea en todo en este lugar y que todo lo que se hable sea conforme a su voluntad y propósito en la vida de cada persona que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Amén. Queremos declarar una fuerte bendición sobre esas personas que están ahí, invitándole para que pueda también participar de este interesantísimo estudio que tenemos en el día de hoy sobre la venida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, sumamente agradecido por este día que tú nos concedes, presentándote, Señor, cada persona que está ahí en su hogar y pidiéndote, Dios, que tu gracia divina, tu misericordia le cubra, Dios. Padre, que ellos sean alcanzados por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tome el control de todo lo que hemos de hacer. Amén. Amén, amén. Pues nada, pastor, vamos a dar inicio a ese poderoso mensaje que el Señor ha impregnado en su espíritu para ese pueblo hermoso, precioso que Él ha puesto delante de nosotros en este día. Amén, Víctor. El tema que tenemos para hoy es perspectiva escatológica de la venida de Cristo. El mundo hoy entra en un gran debate sobre la venida de Cristo. Lo que ha inquietado a muchas personas es sobre este hecho tan importante, tan significativo y que tiene que ver ya con nuestra vida, con nuestro futuro eterno. En tal sentido, nosotros pretendemos clarificar las ideas existentes sobre la venida de Cristo para de esta forma tener una orientación que nos aliente a estar preparado para este gran evento. Bueno, y es bueno decir que el estudio escatológico se divide en varias posturas. Por ejemplo, tenemos la postura pre-tribulacionista, una postura intermedia y una postura post-tribulacionista. Entonces, o sea, son diferentes creencias acerca de la venida de Cristo. No obstante, nosotros vamos a estar hablando sobre la venida de Cristo, más que todo centrado en una de estas posturas, sería la pretribulacionista, haciendo énfasis en algunos asuntos que se dan también acerca de la posttribulacionista. Y en tal sentido, nosotros vamos a empezar desde el tiempo actual, en el tiempo en el cual nosotros estamos. Y yo sé que hay muchas personas que tienen inquietud acerca de lo que está pasando en la actualidad. Y como dice el versículo bíblico que se contempla ahí en la pantalla de Mateo capítulo 24, versículo 6, que dice, ustedes van a oír de guerra y de rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esas palabras fueron expresadas por Jesús mismo. Lo que quiere decir que hay que prestarle mucha atención, porque
Las palabras de Cristo son precisas y estas palabras hacen alusión a los últimos tiempos. ¿Qué está Jesús diciendo acá que va a pasar en los últimos tiempos? Bueno, él dice que van a haber guerras y eso lo estamos viendo porque vemos que las palabras de Cristo tienen un cumplimiento y eso es importante porque hoy vemos guerras entre diferentes naciones. Por ejemplo, Israel actualmente se encuentra en conflicto permanente. También existen rumores de guerra, porque también está la guerra, pero también están los rumores de guerras que son permanentes ahí. Por ejemplo, esos rumores de guerra de Irán contra los Estados Unidos, Venezuela, por ejemplo, que se encuentra en una pugna permanente contra los Estados Unidos también. Todos los conflictos que se dan en Medio Oriente son rumores de guerra que mantienen a la persona en una expectativa permanente acerca de lo que podría pasar más adelante con relación a las relaciones de las naciones. Entonces, es importante saber que eso lo profetizó Cristo y hoy se está cumpliendo tal como Cristo lo profetizó. Porque diferente sería que no existiera eso de rumores de guerras. Miren, por ejemplo, Irán. Irán tiene una amenaza permanente contra los Estados Unidos. Recordemos un hecho donde uno de sus más altos oficiales fue alcanzado por los Estados Unidos. Y esto, ellos dicen, eso va a tener una venganza. Y se mantiene ahí latente. Son rumores de guerra. Tal como Cristo lo dijo ahí en Mateo 24, el versículo 6. Entonces hay una precisión en la palabra de Dios que debe de llamar nuestra atención y de decir, bueno, pero realmente la Biblia es un libro que no se equivoca. O sea, las profecías que se contemplan en la Biblia son profecías exactas. Entonces hay que ver, contemplar todo lo que es el proceso profético acerca de los últimos tiempos. Pero también la Biblia dice, hablando Cristo ahí en Mateo 24, el versículo 7, acerca del hambre, terremotos en diferentes lugares. Y se podría decir, señores, pero en un tiempo moderno como el que estamos viviendo ahora, en el avance que ha tenido la ciencia, el desarrollo que han tenido muchas naciones, sin embargo, diariamente mueren una cantidad de personas extraordinaria y mueren por hambre. O sea que la palabra de Cristo tiene su fiel cumplimiento. Acerca de los terremotos se han venido incrementando en los últimos tiempos. Ya suceden terremotos y la gente prácticamente ni mucha atención pone porque viene siendo algo, algo constante, tal como lo dice aquí la profecía acerca de los terremotos. Bueno, Mateo 24, que contemplamos aquí, donde Cristo está hablando, y como estamos hablando acerca de los últimos eventos que han de acontecer en la humanidad, podemos irnos también a Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 8, entonces nosotros encontramos como un paralelismo entre lo que Cristo habló y también lo que se contempla en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6 contempla el primer episodio de acontecimiento catastrófico que han de acontecer a la humanidad. Apocalipsis capítulo 6, que presenta los caballos que salen, los sellos, se destapan los sellos, son unos 6 sellos, se destapan, entonces viene una catástrofe a la humanidad. Eso es Apocalipsis 6. Hay tres categorías de catástrofe para acontecer en los últimos tiempos. Está Apocalipsis 6, pero también Apocalipsis 6 que contempla los sellos, ¿verdad? Y los caballos. Pero también está Apocalipsis 8, donde está el toque de las trompetas. Que en categoría ya el toque de las trompetas es de mayor magnitud que lo que se presenta en Apocalipsis 6.
pero también está Apocalipsis 16, que contempla el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y ya esto es mucho más contundente, algo más fuerte, porque, por ejemplo, con el toque de las trompetas, como si tenemos el tiempo, lo vamos a ver, vemos que en una magnitud suceden cosas, una tercera parte de la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya en Apocalipsis 16 es algo más contundente que prácticamente tiene efecto en un contexto general de la humanidad. Entonces, ese paralelismo que existe en Apocalipsis capítulo 6 y también Apocalipsis 6 y el libro de Mateo 24, nosotros lo vemos aquí con esos sellos que se descubren. Por ejemplo, el primer sello que aparece un caballo blanco. También vemos el caballo bermejo. El caballo bermejo quita la paz de la tierra y hace que se maten unos a otros. Bueno, yo de forma particular veo que en la actualidad se están dando hechos muy similares a lo que se presenta aquí en Apocalipsis, porque realmente no tenemos paz. La vida no vale nada, porque ya cualquiera puede matar a otro por ahí, y eso se ve en la cotidianidad social como algo normal. Pero también Apocalipsis 6 presenta los caballos. Por ejemplo, está el caballo negro, que presenta una carestía. También está el caballo amarillo, que presenta la muerte. Dice que tiene una espada y su efecto es con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Entonces todas esas cosas están para acontecer específicamente en estos últimos tiempos. Ese Apocalipsis 6 se va a manifestar tal como lo contempla Jesús, ¿verdad? En el capítulo 24 de Mateo. Dice también Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, que es una de las indicaciones acerca de la venida de Cristo. El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, dice Jesús, entonces vendrá el fin. Bien, pero siguiendo este mismo orden de análisis acerca de los últimos eventos, recapitulamos un poquito. Hemos visto lo que Jesús habla en Mateo 24, y hemos visto que lo que Jesús contempla ahí hoy ha tenido un fiel cumplimiento. Y hemos visto que en Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 contemplan cierto paralelismo. O sea que muchas de las cosas que Jesús dijo en Mateo 24 se contemplan también en Apocalipsis 6. Pero antes de la venida de Cristo se va a dar un evento que es la apostasía, donde se va a manifestar el hombre de pecado, que no es más que el anticristo. Y esto será inicio de tribulación, conforme a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, versículo 7 también y versículo 9. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que antes de la venida de Cristo, dice la Biblia, que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, este personaje que va a tener tanta incidencia en el mundo, tanto auge. Se cree que a la fecha ese personaje está armando su plataforma y que va concertando acuerdos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, de que hay movimientos, organizaciones que están pujando por un nuevo orden mundial, y este personaje va a ser la representación máxima de ese nuevo orden mundial.
Dice Primera Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que estos últimos tiempos son tiempos muy peligrosos, porque existirán todo tipo de ideología, de creencia, de postura, y uno tiene que estar en Cristo para uno no dejarse engañar, porque son espíritus engañadores. Miren, por ejemplo, a inicio de esta pandemia del COVID, cuánta creencia errónea salieron a relucir, cuántas cosas, que uno dice una cosa, que otro dice otra, y eso realmente perturba a la persona que no tiene una postura firme en Cristo. Por eso la importancia de la persona acercarse a Cristo para ser edificado, ¿verdad? Y más que todo, en este tiempo, ser edificado y estar preparado para la venida de Cristo. Entonces, el anticristo, que es uno de los episodios que estamos esperando que suceda en lo adelante, porque ustedes ven que ahora mismo hay como una pugna del bien contra el mal. Las personas que creemos en cierto principio estamos haciendo resistencia. Otras personas que son tan liberales y dicen no creer en nada, tienen cierta manifestación. Sin embargo, ya como hemos visto anteriormente, hay agencias que están patrocinando, ¿verdad? El que haya un gobierno o que haya un sistema, podríamos decirle así, que tome el control del mundo, pero ese sistema es contrario a los valores y los principios cristianos. Y fácilmente usted se pueda dejar arrastrar por este sistema, porque tienen argumentos tan convincentes que a cualquiera pueden arrastrar. Entonces, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, pero ustedes saben lo que impide para que a su tiempo Él se manifieste. Qué interesante esta cita bíblica. O sea, hay una fuerza a nivel mundial que está pujando para implementar un sistema que va en contra de los valores cristianos. Sin embargo, dice la Biblia que hay algo que está impidiendo. Y ese algo es específicamente lo que tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo y con la iglesia. Y de ese lado estamos nosotros, y le invitamos a usted también para que venga y esté de este lado de lo que impide la manifestación de esa fuerza del mal. Vamos a hacer una pequeña pausa, entonces continuaremos. Amén, amén. Vamos a ir a una pausa comercial, luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo.
Seguimos aquí con tu programa El Cristo Grupo Fundación. Queremos informarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, El Cristo Grupo Fundación @gmail. Solamente tienes que suscribirte, darnos like y hacer algún comentario. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del 829-683-7777, Fundación El Cristo Grupo. Una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere llamar a nuestro programa El Cristo Grupo Fundación, el cual transmitimos todos los días de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, porque antes estábamos en otro horario, pero ahora estamos de 1 a 2 de la tarde. Entonces puede hacerlo por el 829-582-3636, 829-582-3636. Nuestro hermano pastor Leonel Fría continúa con nuestro mensaje de este día. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pues nada, es sumamente interesante el nosotros poder analizar estos temas que tienen que ver con los últimos eventos que han de acontecer en el mundo, tienen que ver con nuestra vida espiritual. Segunda Tesalonicenses son de los puntos clave acerca de la venida de Cristo, pero ustedes saben lo que impide para que a su tiempo Él se manifieste, o sea, que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que a la fecha existen organismos, existen agencias que están pujando por un nuevo orden, pero es un orden que va a ir desfasando poco a poco lo que son los principios cristianos. De hecho, para muchos grupos ven el cristianismo como un sistema restrictivo que impide que el mundo pueda desarrollarse, lógicamente como ellos consideran que se debe de desarrollar, porque el cristianismo contiene principios bíblicos que son muy diferentes a las concesiones de esos grupos. Entonces, ya prácticamente se puede ver que hay una contienda a nivel mundial del bien contra el mal. Y yo creo que eso se expresó un poco ahora en las elecciones de los Estados Unidos con Biden y Trump, donde vemos que en el caso de Trump, que es de una línea conservadora, y hay otra línea que es más liberal, entonces por eso hay muchas expectativas con lo que pueda pasar, porque ese sistema liberal prácticamente le hace daño al mundo, podríamos decir, porque ellos no contemplan un temor hacia Dios, y nosotros sabemos que Dios es el que tiene el control. No sé, Víctor, si tiene... Amén. Y de hecho, la nación de los Estados Unidos está fundamentada en la palabra de Dios. En principio bíblico. Amén. E igual que nuestra República Dominicana está fundamentada sobre la palabra de Dios. Yo creo que sí, como usted dice, pastor, hay mucha controversia en cuanto a ese tema. Esperamos pues que simplemente pues se manifieste la voluntad de Dios en todas estas cosas. Exactamente, porque eso es, a pesar de que hay un fuerte interés en la clase conservadora, sin embargo estamos orando porque los eventos han de acontecer, lógico, nosotros hemos de mantener una resistencia de forma permanente, que es el caso también aquí en la República Dominicana. Nosotros tenemos principios y vamos a resistir a como dé lugar para que ciertas cosas, ¿verdad?, que van en el orden bíblico se puedan mantener. Entonces, pero nada, llegará un momento cuando esta fuerza del mal va cobrando ánimo, pero yo digo que la iglesia es una resistencia en cierto modo, porque nosotros con los principios bíblicos estamos ahí como resistiendo. No obstante, cuando el gobierno de la bestia diga paz, teniendo la economía mundial resuelta y los cristianos bajo control, entonces Cristo se llevará a su iglesia llegando como un ladrón para dar inicio a los juicios de las trompetas y de las copas de la ira de Dios. Claro, porque ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y es un tema de controversia ahí, porque se considera que en el tiempo de la gracia no han de manifestarse los juicios de Dios, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y muchos se preguntan, pero entonces, esto que está pasando con el COVID y tantas personas que
que han muerto. Muchos dicen, no, es la ira de Dios que se está derramando. Bueno, yo considero con Mateo 24, como Cristo dice que habrá hambre, pestilencia, que esto es como pestilencia de estos últimos tiempos. Y se podría también decir que es principio de dolores, como dice en la Biblia. Ahora, como nosotros vimos, muy relacionado a Apocalipsis capítulo 6 con lo que es los sellos y los caballos. Pero sumamente interesante es ver 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este gobierno mundial que se está gestionando y que está haciendo acuerdo y que está haciendo alianza, llegará un momento, ¿verdad?, donde la economía se estabilizará y ellos dirían, bueno, ya tenemos la paz. Pero dice la Biblia entonces, 1 Tesalonicenses 5, 3 al 4, como hemos visto, que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Miren, la venida de Cristo tiene varias concesiones de cómo se pueda dar, pero ahora mismo nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Y los eventos que se están dando, parece que están preparando el escenario para la venida de Cristo. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, contempla un episodio que estaría muy relacionado a lo que es la venida de Cristo. Dice la Biblia, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese gran día de la ira de Dios, el gran día de su ira ha llegado, como dice la Biblia, Apocalipsis 6, 17. Miren, el gran día, hay que poner atención aquí con el gran día, porque Dios es un Dios paciente. Nosotros somos más desesperados que Dios, porque los cristianos ahora mismo hay muchos que están esperando que se emitan juicio, que suceda esto, pero Dios es paciente ahí, a Dios no lo mueve nadie. Todo está bien organizado en el programa de Dios. Y la gente está haciendo, y muchos dicen, pero no existe Dios, porque mira cómo la gente hace cosas. Sí, Dios existe, pero Dios es paciente, y Dios le da un tiempo a la gente. Ahora bien, cuando llegue el gran día de la ira de Dios, Dios va a cerrar los ojos y va a manifestar su ira. Y aquí la importancia de este mensaje. La gente debería considerar la palabra de Dios, a Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. Porque, miren, si se da la venida de Cristo en cualquier momento y usted queda y no es parte de ese pueblo que va con Cristo a recibir las bendiciones eternas, miren, sucederán cosas terribles, cosas fuertes. La ira de Dios se va a manifestar. Oh, gloria a Dios. Qué fuerte será lo que ha de acontecer. Qué terrible es lo que le espera a la humanidad. Y la gente no se da cuenta. La gente piensa que no, que la misericordia de Dios, que Dios es tan bueno, que Dios tiene que soportar todo. Sí, Dios es bueno y Dios está esperando por la gente. Pero y cuando se derrame la ira de Dios, como se contempla acá, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 8, cuando se tocan la trompeta, que suceden tantas cosas, y también en el capítulo 16, porque Apocalipsis 6 todavía es algo sencillo ahí con los caballos que salen, como nosotros lo hemos visto. Pero esa trompeta que suenan y esas copas en el capítulo 16 que son derramadas, son cosas terribles que van a suceder. Es el derramamiento de la ira de Dios. La cosa no es tan sencilla como nosotros la estamos viendo. Pero también hay otra realidad, y es que la persona puede morir en cualquier momento y entonces tener que ir a enfrentar el juicio eterno. Jonathan Edwards, un predicador de tiempos atrás,
él decía que las personas que no conocen a Cristo, ellos andan como sobre una compuerta, andan caminando sobre esa compuerta, pero esa compuerta le divide de la vida y del infierno, o sea, de la eternidad sin Cristo. Y esa compuerta es algo sencillo, es como una tela de araña. Y el futuro de la eternidad de una persona está en el soplo de vida, en el aliento de vida que tiene. Si esto aquí se detiene, ya usted pasa. Nosotros pasamos a una realidad eterna que tiene que ver con nuestra vida eterna. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos llaman a nosotros estar en el camino de salvación, porque esto tiene que ver con algo eterno, nuestra salvación. Primera Tesalonicenses 5, versículo 2 dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sumamente interesante. Como ladrón en la noche. Nadie va a estar así preparado. O sea, en el sentido de que hay muchas personas que tienen, yo cuando vea que Cristo está al venir, yo de una vez vengo y me agarro de mi hermano que es evangélico, de mi amigo, y yo de una vez corro. Pero no, va a ser como ladrón en la noche. Tú no vas a darte cuenta específicamente así cuando llegue ese momento. Pero también está lo que hemos dicho, tú puedes morir y entonces tener que pasar a esa eternidad sin Cristo. Esos juicios que han de derramarse en estos últimos tiempos son cosas muy contundentes. Sin embargo, el pueblo de Dios, los que hemos creído en Cristo, nosotros tenemos un refugio que es Cristo. Conforme a la postura pretribulacionista, se contempla que nosotros los cristianos vamos a ser arrebatados hacia el cielo. Vamos a ser llevados con Cristo. Cristo ha de aparecer en la nube en cualquier momento, porque el panorama del mundo se va poniendo cada vez más turbio, pero nuestra esperanza en Cristo se fortalece y llegará el momento cuando nosotros seremos arrebatados al cielo y entonces allí estaremos con nuestro Señor. Y dice que en el cielo van a suceder varios eventos allí cuando estemos con Cristo. Por ejemplo, va a haber un juicio que es el juicio del tribunal de Cristo. Ese juicio va a ser a los cristianos, pero va a ser un juicio de recompensa, porque inmediatamente nosotros seamos llevados al cielo, empiezan a suceder cosas emocionantes como esa de nuestras obras ser valoradas, seremos juzgados por nuestras responsabilidades, las cosas que hemos hecho. Hay muchas personas que están en su casa y dicen, no, yo soy cristiano, pero no se identifican con el trabajo del cristiano. Ellos tienen sentir por Cristo y se mantienen en un bajo perfil. Todas esas cosas también van a ser juzgadas. En la caridad de nuestras obras, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, las motivaciones de nuestros corazones, con qué motivaciones nosotros hacemos las cosas, por qué yo estoy aquí, por qué Víctor viene a este programa todos los días haciendo este gran sacrificio. Él quiere que lo vean, quiere ser famoso, porque también puede hacer esa una motivación incorrecta, o simplemente lo hace porque está comprometido con el plan de salvación. Somos parte de este proyecto de Cristo y queremos que usted pueda entender las realidades eternas que están para acontecer a la humanidad. Entonces, pero también en el cielo, allá con Cristo, se va a celebrar una cena y una boda también del Cordero. Una cena, esto va a ser una fiesta extraordinaria conforme a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 9. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Dice el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay invitaciones, yo creo, que
que se van a dar invitaciones para esta actividad, y nosotros vamos a estar allí en esa cena y en esa boda. Yo quiero estar ahí. Gloria al Señor. Ojalá que tú puedas estar ahí también. Que tú hagas los arreglos, pero hay que hacer los arreglos. No nos podemos demorar. Hay que estar preparados porque son cosas que están para acontecer en estos últimos tiempos. Pero, sin embargo, las personas que no son parte de estas bendiciones eternas, como ya hemos dicho y también reiteramos, porque la reiteración no desgasta el concepto, sino que lo fortalece. Y eso es lo que queremos que tú puedas entender, que viene en juicio para la tierra, que la misericordia de Dios ahora, en este tiempo de gracia, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios está operando, y por eso es que tú ves la cosa como esa, ¿verdad? Todo sencillo, que la gente hace cosas y la gente dice, ¿dónde está Dios? Es el tiempo de gracia y es el tiempo de predicación. Pero cuando vengan los juicios que hemos dicho, Dios va a cerrar sus ojos y va a manifestar su juicio. Por ejemplo, veamos alguna cosa. Apocalipsis capítulo 13, que ahí es que están ya la manifestación de juicio de Dios. Dice, también, bueno, ahí está la copa. También se le dio boca que hablaba, no es la copa, escúcheme, grande cosa y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo que estamos viendo aquí es la manifestación del hombre de pecado, ese que va a tener la hegemonía mundial. Y dice Apocalipsis 13, versículo 5, que este personaje va a tener incidencia porque él va a ser facultado por la fuerza del mal, le va a facultar para hacer esas relaciones con los gobiernos, tendrá una inteligencia tremenda para poder traer la armonía al mundo, y dice que va a estar operando por un promedio de 42 meses, que son 3 años y medio. Bueno, ahí está la foto de la boda, ¿verdad? Aunque llega tarde la invitación, pero ahí está ese Apocalipsis 19, gracias al control. Pero es emocionante ver esa mesa ahí, Víctor. Amén. Amén, amén. A pesar de que será algo más extraordinario, porque eso es lo que uno puede simplemente imaginarse. Claro que sí. La palabra dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino. Siempre los pensamientos del hombre serán limitados ante los pensamientos de Dios. Sí, sabemos que todo lo que Dios tiene planificado, dice que no ha sido visto por los ojos exactamente del hombre. En nuestra mentalidad no puede concebir lo que Dios tiene para nosotros, porque no hay un marco referencial existente en la humanidad que sea compatible con lo que Dios tiene para nosotros para siempre. O sea, nuestra mente, no hay nada en el mundo que, para un lenguaje más sencillo, ¿verdad? No hay nada en el mundo, una referencia, no hay nada que se pueda comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Pero pónganos otra vez, señor director, esa foto ahí de la imagen. Esa imagen de esa mesa. Es el esplendor que tiene esa por mesa. Lo menos, ¿verdad? Lo que a nuestra mente puede existir ahí. Que nosotros somos invitados para una actividad de esa magnitud. Y la distancia a la que se va a prolongar esa mesa. La distancia, porque imagínense, sí, cuando estemos todos sentados en ella. Será algo extraordinario. Aunque, según yo tengo entendido, no todos entrarán a la boda. Bueno, es un tema de análisis que, amén, como estamos tratando queremos como llegar sí, a los amigos. amén, pero porque dice como que va a haber invitación, ¿verdad? Exacto. O sea, pero, para la cena estarán todos, según sí, entiendo, pero para la boda habrá exclusividad. Eso es lo según lo que podemos entender nosotros. Sí, porque la Biblia es lo que tiene la Biblia. Entonces uno realmente tiene que pedirle a Dios interpretación. Y hay cosas exacto, que no son doctrinas elementales, básicas, que tengan ya directamente que ver con la salvación, sino que son más generales. Y por eso se le da espacio a la especulación, al análisis, a la reflexión, y no es una cosa que va a llevar, que uno piense que van a haber invitación o que no va a haber, de que vaya a llevar, ¿verdad?, algún, amén, amén. Eso algún es así. problema. Hay cosas que no debemos preocuparnos por ellas porque solamente están en la potestad de nuestro Señor, pero sí podemos estudiarla y analizarla, pero vamos a dejar esa parte ahí para que el Señor, cuando estemos allá, pues Él determine lo que va a hacer. Vamos a ir a una pausa comercial, luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación.
Ministerio Evangelístico Casa de Oración presenta Tiempo de Evangelización con la misionera Alba Minerva González. Nuestro ministerio está ubicado en la calle Esperanza número 43, sector Los Chiripos, San Francisco de Macorís. 1646-353-2209. Obedeciendo a la palabra de Dios que dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tiempo de evangelización. Comencé a danzar y no me puedo parar. Comencé a danzar y no me puedo parar. Señor, esto sí es grande, ya se metió Jehová. Señor, esto sí es grande, ya se metió Jehová. A pesar de mi llanto, el Señor ha separado al reino de Israel de la casa de Saúl. Pronto se lo entregará a otro, a un hombre elegido por su corazón y mucho más digno que tú. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¡Aleluya! David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! Canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba. Seguimos aquí con tu programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pastor Leonel Fría, él continúa con la exhortación de este día. Amén, amén. Estamos viendo los últimos eventos que han de acontecer en el panorama de la humanidad y hemos visto que actualmente la gente quiere saber qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es que el ambiente se está preparando para la venida de Cristo. Y hay eventos fuertes que están para acontecer. Porque, miren,
Esto del COVID-19 prácticamente es algo sencillo con lo que ha de venir a la humanidad. Y se cree que esto es el principio de dolores, son la pestilencia que ya Cristo pronunció en Mateo 24, pero están, por ejemplo, están la manifestación de los juicios que han de acontecer, Apocalipsis capítulo 6, que habla de unos sellos que se van a destapar y salen caballos que traen catástrofe al mundo. También está Apocalipsis capítulo 8, que está el toque de la trompeta, que serán eventos más contundentes todavía. Y también está Apocalipsis capítulo 16, que también contempla otro renglón de catástrofe que están para acontecer a la humanidad. Entonces, son cosas fuertes. Inmediatamente se dé la venida de Cristo, termina el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia que estamos viviendo actualmente. Se da la venida de Cristo, termina el tiempo de la gracia. Y cuando termina el tiempo de la gracia, ¿qué es lo que viene entonces? Bueno, la desgracia. Entonces, por eso, Dios va a cerrar sus ojos y va a manifestar su ira sobre el mundo. El mundo está para pasar por un proceso que se llama la gran tribulación, la gran tribulación. Y están también los juicios que hemos mencionado. Queremos ahora ver de forma un poquito más detenida lo que son esos juicios. Ya vimos en Apocalipsis 6 los sellos que se destapan, pero vamos a ver ahora lo que son los toques de trompetas. Dice la Biblia, Apocalipsis 8, que ya hemos dicho, el versículo 6, el primer ángel, cuando tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y la tercera parte de los árboles se quemó. Ponga atención aquí que dice la tercera parte de los árboles. O sea, mire qué cantidad, la tercera parte. Y se quemó toda la hierba verde. Ahí está también el segundo ángel que toca la trompeta. Entonces la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Bueno, leerlo aquí es algo sencillo, poder asimilarlo, ¿verdad? Es un poquito más difícil, porque estamos diciendo que la tercera parte de las personas que están en el mar van a morir. O sea, si se puede ilustrar, si se puede desarrollar de una forma quizá más desmenuzada, vamos a ver que son grandes catástrofes que van a suceder. No sabemos qué evento se podría dar en el mar, que tantas personas van a morir. Serían maremotos, no sabemos, ¿verdad?, qué evento sería, pero son cosas que están para acontecer a la humanidad en lo adelante. Y el tercer toque de trompeta dice que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos. Entonces las aguas de los ríos van a tener problemas. El cuarto fue herida la tercera parte del sol y de la luna y de las estrellas, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche. No sé si usted quisiera estar en un tiempo que suceda esa calamidad, y eso nos recuerda a la plaga de Egipto, por ejemplo, que hubo una que fue con oscuridad y fue algo terrible. La persona no se puede mover, la persona no puede hacer nada. Bueno, esas cosas están para acontecer también en el final de los tiempos. Pero oiga, dentro de toda esa plaga que están manifestándose, el versículo 13 dice que hay un ángel que sale y dice: ¡ay, ay, ay! De los moradores, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles, lo que faltan. Ese ay, ay, que está con exclamación, ay, 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 quiere decir que cosa terrible. Entonces, después de ver esto que está pasando, vienen cosas más terribles todavía. Y dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo, y subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se le oscureció, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Solo podían dañar sin matar por 5 meses, y los que no tuvieran el sello de Dios en su frente, la muerte huirá de los hombres también en ese tiempo. Algo terrible, no sabemos si será un cáncer,
si será cáncer, si será un tipo de llaga, pero lo que dice la Biblia aquí es que va a ser algo que va a atormentar por 5 meses a los que no tuvieran el sello de Dios en la frente, porque en ese tiempo habrá personas que tendrán el sello de Dios, ¿verdad? Personas que optan por mantenerse en su creencia firme en Cristo. Y quizá tengamos que avanzar un poquito acá con relación a lo que son las copas por el tiempo, o más bien lo que son las trompetas, para ver que luego en Apocalipsis 16 presenta lo que es otra serie de calamidades que son con las copas de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16, verso 1, una parte de este versículo: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios. La primera, vino una úlcera maligna. Una úlcera maligna. Qué terrible será. Y el mar y los ríos se convirtieron en sangre y todo ser vivo murió. Dice aquí todo. Recuerden que con la trompeta era una parte, pero aquí ahora es todo. El sol le fue dado quemar a los hombres con fuego y mucho calor. O sea, esto va a ser una catástrofe terrible, porque ya se está aproximando ya el final, ya donde se está acabando todo, y entonces Dios manifiesta su ira sobre la humanidad. O sea, no se asombre usted de que van a morir muchas personas. Claro, van a morir muchas personas. Prácticamente la población mundial va a ser diezmada, en sentido casi general. Y cuando el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, porque el anticristo estará reinando, pero va a haber una copa de esta que va a ser derramada sobre ese reino, y va a ser de mucha calamidad también para ellos. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y ya aquí termina lo que es ese orden de catástrofe que está para acontecer a la raza humana, con el séptimo ángel que derrama su copa por el aire. Entonces también se da un gran terremoto, ¿verdad? Un gran terremoto, y este terremoto es tan fuerte que nunca ha habido algo así. Solamente imaginarnos esto. Ese terremoto, va a haber tantas personas que van a morir, va a haber tanto desastre, va a ser algo tan fuerte, y esto entonces da paso a lo que es la venida de Cristo. Cristo entonces va a descender del cielo con su pueblo para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra, porque Cristo va a venir con su iglesia y va a establecer un reinado por 1000 años. Y la pregunta es, ¿te gustaría a ti ser parte de ese reinado de Cristo? Dice la Biblia que nosotros reinaremos con Cristo en ese tiempo de 1000 años. Gloria al Señor. Santo, tremendo mensaje que nos ha traído el pastor, o mejor dicho, tremendo estudio sobre la escatología de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que pues tendremos que venir en otro espacio, ¿verdad que sí, pastor? Para que podamos seguir hablando de amén, para eso estamos. Este tema. Sí, porque es algo muy profundo y es muy importante para que la persona esté apercibido y preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues nada, sin más preámbulo, hasta aquí ha sido nuestro espacio en el día de hoy, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio, el amor, la bondad, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Nada, shalom y hasta la vista, bendiciones. Amén.